Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de Fátima, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de Fátima, Ruega por nosotros. procedamos en paz. Nomine Christi et Amen. Desde toda la eternidad eres Señor benigno, Virgen Santa, Madre de Dios, te cantamos con fervor. Ave, ave, ave María, ave, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor. Solo tú, Santísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has querido prolongar la celebración del misterio pascual durante 50 días. Haz que los pueblos dispersos se congreguen y las diversas lenguas se unan en la proclamación de la gloria de tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Todo el mundo hablaba una misma lengua y empleaba las mismas palabras. Y cuando los hombres emigraron desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Senar y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y pongámoslos a cocer al fuego. Y usaron ladrillos en lugar de piedra, y el asfalto les sirvió de mezcla. Después dijeron: edifiquemos una ciudad y también una torre, cuya cúspide llegue hasta el cielo, para perpetuar nuestro nombre y no dispersarnos por toda la tierra. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y dijo: si
Si esta es la primera obra que realizan, nada de lo que se propongan hacer les resultará imposible, mientras formen un solo pueblo y todos hablen la misma lengua. Bajemos entonces y una vez allí, confundamos su lengua, para que ya no se entiendan unos a otros. Así el Señor los dispersó de aquel lugar, diseminándolos por toda la tierra, y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó Babel. Allí, en efecto, el Señor confundió la lengua de todos los hombres y los dispersó por toda la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Señor Dios mío, qué grande eres. Estás vestido de esplendor y majestad y te envuelves con un manto de luz. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Qué variadas son tus obras, Señor. Todo lo hiciste con sabiduría, la tierra está llena de tus criaturas. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Todos esperan de ti, que les des la comida a su tiempo. Se la das y ellos la recogen, abres tu mano y quedan saciados. Señor, envía tú y renueva la faz de la tierra. Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Sea, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando la filiación adoptiva, la redención de nuestro cuerpo, porque solamente en esperanza estamos salvados. Ahora bien, cuando se ve lo que se espera, ya no se espera más. ¿Acaso se puede esperar lo que no se ve? En cambio, si esperamos lo que no vemos, lo esperamos con constancia. Igualmente, el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos obrar como es debido, pero el Espíritu intercede con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. El último día de la fiesta de las chozas, que era el más solemne, Jesús, poniéndose de pie, exclamó: El que tenga sed, venga a mí, y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, de sus entrañas brotarán manantiales de agua viva. Él se refería al Espíritu que debían recibir los que creyeran en Él, porque el Espíritu no había sido dado todavía, ya que Jesús aún no había sido glorificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse, por favor. Estamos en la vigilia de Pentecostés, el día en que el Divino Espíritu Santo bajó sobre María Santísima y los apóstoles
y transformó los apóstoles de cobardes en valientes, de tímidos en fogosos. Y hoy quería hacer una breve reflexión sobre el papel del Espíritu Santo en la Iglesia. Ya al inicio, cuando estaba por ocasión de la Pentecostés, el Espíritu Santo cambió los apóstoles y enseguida comenzó a crecer la Iglesia. El primer día fueron bautizados 3.000 personas. Ustedes pueden ver el efecto de las palabras de San Pedro y de los demás apóstoles sobre las personas. Pero ese efecto no se produce porque San Pedro y los demás apóstoles eran grandes oradores. Tampoco se produce porque los oyentes estaban en una situación, no sé, difícil, triste, y como que las palabras de los apóstoles vinieron como anillo al dedo. Tampoco fue eso. ¿Cuál fue por qué tantas conversiones? Porque el Espíritu Santo actuó. El Espíritu Santo actuó derramando sus gracias sobre las personas y las personas naturalmente la aceptaron. Nuestro fundador decía que si el propio nuestro Señor Jesucristo, en su humanidad, hablase a los 200 sabios, más sabios de toda la historia, y quisiese y les hiciese una conferencia, sin que el Espíritu Santo viniese en su auxilio mediante la gracia, en auxilio de esas personas, que no les derramase su gracia, Jesucristo nuestro Señor no convertiría a nadie. Porque es la gracia de Dios la que convierte a las personas. Entonces, el Espíritu Santo derramó esa gracia sobre los apóstoles, derramó esa gracia sobre los oyentes, y eso fue lo que produjo la conversión. Y así también eso sucedió a lo largo de la historia. A lo largo de la historia la Iglesia creció sí, porque el Espíritu Santo actuaba individualmente. Pero también el Espíritu Santo actuó en los momentos, y eso se ve claramente, en los momentos de dificultad. Así, por ejemplo, vemos un San Francisco de Asís. No fue que San Francisco de Asís nació y él fue pues una gran persona y entonces cambió todo. No, fue el Espíritu Santo que suscitó a San Francisco de Asís y que le dijo, y que fue llamado a reparar la Iglesia, fue llamado a restaurar la Iglesia, fue llamado a reformar la Iglesia, ¿no? Con su espíritu de austeridad, su espíritu de pobreza. Y fue el mismo Espíritu Santo que suscitó a Santo Domingo de Guzmán para convertir a los herejes cátaros que estaban haciendo estragos en el sur de Francia y en el norte de Italia. Y fue el Espíritu Santo que suscitó a San Ignacio de Loyola con la cohorte, con la compañía de Jesús, que luchó contra el protestantismo, una terrible herejía que destruía el manto sacrosanto de la cristiandad, introduciendo en ella vicios terribles como el divorcio, que no es otra cosa sino el amor libre a plazos, ¿no? Primero con uno, después con otro y así sucesivamente, que negaba el sacramento de la Eucaristía, la presencia real de Jesucristo, y sobre todo negaba el aspecto de sacrificio de la Eucaristía y afirmaba cosas extrañas sobre la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Aquel Lutero que le dijo a un discípulo suyo que estaba con escrúpulos, ¿no? Entonces Lutero le dijo, para vencer los escrúpulos tienes que pecar. Y le dijo así, peca y peca fuertemente. Entonces Dios, el Espíritu Santo, suscita a San Ignacio de Loyola para volver a convertir tantas partes de Alemania que habían caído en esa triste herejía del protestantismo. Y fue el Espíritu Santo que suscitó a San Juan Bosco para proteger a los niños que estaban y a los jóvenes que estaban en las calles de Turín y de tantas partes de Italia.
fruto de la revolución industrial que los había dejado más o menos tirados, ¿no? Y fue también el Espíritu Santo que suscita tantas y tantas congregaciones religiosas en el siglo XIX para rescatar a las personas más necesitadas de instrucción, a los ancianos desamparados, en fin, a tantos y tantos, suscitando tantas obras de misericordia llevadas por las órdenes religiosas. Y fue el Espíritu Santo que suscita a San Pío X, un gran santo, un gran pontífice, que combatió una terrible herejía, la herejía del modernismo, ¿no? Tantos sismos que uno escucha por ahí, ¿no? Entonces, el combate a la herejía del modernismo, y que es celebrado en la Iglesia precisamente por eso, ¿no? También elaboró un catecismo para la enseñanza de la niñez y produjo fue el que redactó el Código de Derecho Canónico de la época para poner orden, ¿no?, en las leyes de la Iglesia, y fue él el que reformó la liturgia en la Iglesia, los salmos, en fin, y tuvo una gran obra restauradora, ¿no? Y fue el Espíritu Santo el que ha suscitado a tantos y tantos santos y santas a lo largo de la historia, posiblemente anónimos para nosotros, pero que no son anónimos para Dios. Como decían unos combatientes cristianos, para Dios jamás serás un héroe anónimo. ¿Y será que el Espíritu Santo habrá abandonado la Iglesia hoy en día? ¿Será que no suscitará un nuevo Santo Domingo de Guzmán, un nuevo San Ignacio de Loyola, un nuevo San Francisco de Asís, San Juan Bosco? ¿Será que la Iglesia será abandonada? No, naturalmente no. Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará, dijo en Fátima la Virgen a los 3 pastorcitos. Y tenemos que recordar que San Juan Pablo II pedía tanto y rezaba tanto para que hubiese una nueva Pentecostés en la Iglesia, una nueva efusión del Espíritu Santo sobre todos los cristianos para poder realmente cambiar de vida, para que realmente las sociedades sean cristianas, el reino, la paz de Cristo en el reino de Cristo. Vamos a pedirle entonces a la Virgen María, fiel esposa del Espíritu Santo, que interceda por esta humanidad y que como un nuevo hijo pródigo vuelva a la casa paterna y dé nuevos frutos de santidad como nunca antes fueron vistos. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Nos ponemos en pie para hacer la profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que acepte de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para el nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Padre Santo, derrama la bendición de tu Espíritu sobre estas ofrendas y por ellas concede a tu Iglesia aquel amor que manifieste al mundo entero la realidad del misterio de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Para llevar a su plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre aquellos que habías adoptado como hijos, haciéndolos partícipes de la vida de tu Hijo único. El mismo Espíritu que al nacer la Iglesia dio a todos los pueblos el conocimiento del Dios verdadero y unió a las diversas lenguas en la confesión de una sola fe. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría y también los coros celestiales cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Damián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Jesús es alimento y la sangre de vida verdadera. Vivirá para siempre el hombre nuevo, el que tome de este pan y de este vino. Vivirá para siempre el hombre nuevo, el que tome de este pan y de este vino.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibiros dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que jamás me separe de vos. Amén. Oremos. Señor Dios, que esta Eucaristía nos alcance el mismo fervor del Espíritu que inflamó el corazón de los apóstoles de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Regina Celi, let